Corte Suprema de Texas bloquea mandatos de uso de mascarilla en los condados Bexar y Dallas. La decisión en la Corte Suprema de Texas significa que por ahora no están en vigor los mandatos emitidos la semana pasada para las escuelas públicas por líderes de los condados Dallas y Bexar, al que pertenece la ciudad de San Antonio. Este domingo 15 de agosto, la Corte Suprema de Texas, conformada por 8 jueces republicanos, bloqueó de forma temporal los mandatos de uso obligatorio de mascarillas en escuelas públicas de los condados Dallas y Bexar, al que pertenece la ciudad de San Antonio. Este fallo es un triunfo para el gobernador Greg Abbott y el fiscal general del estado Ken Paxton, quienes escalaron el caso ante el organismo. ¿Qué significa la decisión de la Corte? Esto significa que el mandato emitido para las escuelas públicas por los líderes de los condados Dallas y Bexar, al que pertenece la ciudad de San Antonio, la semana pasada ya no está en vigor, al menos por ahora. La resolución del caso escalado por Abbott y Paxton a la Corte Suprema del Estado se conoció la tarde de este domingo, 15 de agosto. Luego de que se diera a conocer el fallo judicial, el gobernador publicó en su cuenta de Twitter que dice que la decisión no prohíbe el uso de mascarilla y que cualquiera que quiera usar una mascarilla puede hacerlo, incluso en las escuelas. San Antonio responde. Ron Nirenberg, alcalde de San Antonio, dijo en una declaración escrita que a última hora de esta tarde de domingo, la Corte Suprema de Texas decidió suspender la orden de restricción temporal de la ciudad de San Antonio y el condado de Bexar, en espera de la audiencia judicial de mañana lunes sobre la petición de una orden judicial temporal. La TRO estaba programada para expirar con la audiencia de mañana, por lo que el fallo tiene poco efecto práctico. Para este lunes está programada una audiencia en el Tribunal de Distrito del Condado de Bexar para una presentación de su caso. Dicha audiencia busca una resolución respecto a la orden ejecutiva del gobernador y las restricciones de poderes a las autoridades locales durante emergencias. Las respuestas de la ciudad de San Antonio y el condado de Bexar a la Corte Suprema de Texas continúan enfatizando que el gobernador no puede usar sus poderes de emergencia para suspender leyes que brindan a las entidades locales la flexibilidad necesaria para actuar en una emergencia, dijo el abogado municipal Andy Segovia. Su autoridad de suspensión está destinada a facilitar la acción, no a prohibirla. Abbott y Paxton habían presentado una apelación el jueves pasado en la corte para revertir la orden de restricción temporal de un juez del condado de Bexar que permitía al condado exigir máscaras en las escuelas. El pasado martes 10 de agosto, el condado de Bexar había obtenido una victoria judicial que ahora puede ser revertida, cuando el juez del Tribunal de Distrito 57 Civil, Tony Arteaga, otorgó la orden que impedía la ejecución de la última orden ejecutiva del gobernador para prohibir a los gobiernos locales imponer mandatos relacionados con el coronavirus. Revelan las fechas claves de la reforma migratoria. Revelan las fechas clave de la reforma migratoria. Los demócratas han revelado el posible calendario a seguir para la aprobación de una serie de leyes que beneficiarían a millones de inmigrantes indocumentados al otorgarles sus papeles dentro de un proyecto económico. Los lineamientos contemplados en la posible reforma migratoria estarían contenidos en un paquete económico de $3,5 billones, de acuerdo con la opinión. Este representaría el primer paso para crear un camino hacia los papeles de millones de inmigrantes. Las fechas de la reforma migratoria dependerían de su proceso de aprobación. El plan demócrata contempla que estas leyes sean aprobadas con la herramienta legislativa conocida como reconciliación presupuestaria, con periodos limitados, según el diario Angelino. ¿Biden logrará aprobar la reforma? Tal parece que el presidente está cumpliendo con sus promesas de campaña. Apenas este martes, el Senado de Estados Unidos aprobó una propuesta de infraestructuras por $1,2 billones que Biden prometió, al igual que la reforma migratoria. La aprobación se logró tras meses de negociaciones entre su partido y los republicanos. Sin embargo, en el caso de la reforma migratoria, podría ser aprobada incluso sin ayuda de los conservadores. La reconciliación permitiría que la propuesta sea aprobada con los votos que ya tienen los demócratas. El proyecto de ley sería presentado a la parlamentaria Elizabeth McDonough, quien decidiría si la reforma migratoria podría ser aprobada bajo esta herramienta legislativa, por lo que el futuro de millones de indocumentados estaría en sus manos.
Varios expertos consultados por la opinión coinciden con el presidente del Caucus Hispanos en el Congreso, en que la reforma migratoria se podría aprobar para el mes de noviembre, lo que representaría una victoria para millones de indocumentados. Marco del Acuerdo de Resolución Presupuestaria para el año fiscal 2022. Contemplaría fondos para diversas propuestas, entre las cuales ingresaría la reforma migratoria. De acuerdo con la opinión, 107 millones de dólares se destinarían en el comité que presentaría la reforma, según el medio citado. De acuerdo con la opinión, sería en agosto cuando los comités en el Senado se reúnan para realizar los proyectos de la reconciliación presupuestaria, donde se crearía la propuesta para una reforma migratoria que contemple la ciudadanía para millones de indocumentados. Por su parte, en el mes de septiembre se integraría el proyecto y estaría finalizado. Después de terminar el proyecto de ley sería enviado a la legisladora Elizabeth McDonough, quien determinaría si la ley podría ser aprobada o debería cumplir con ciertos requisitos. ¿Qué ha hecho Joe Biden por los latinos? Esto es lo que defiende la Casa Blanca. El gobierno celebra que bajar los impuestos, las ayudas para pagar la renta y los incentivos en educación y salud favorecen a cientos de miles de hispanos. El presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca con 3 importantes promesas para la comunidad latina: aprobar una reforma migratoria para legalizar a unos 11 millones de indocumentados, proteger a los Dreamers bajo el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés, y concederle estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, a los miles de venezolanos que han emigrado y así vivir y trabajar en Estados Unidos. Biden no ha cumplido todavía las 2 primeras promesas en sus 7 primeros meses de gobierno. Los intentos por sacar adelante una reforma migratoria se han estrellado contra el muro de los republicanos, mientras que un juez federal determinó en julio que el programa DACA, que acoge a más de 650,000 personas, es ilegal. El presidente prometió apelar, pero por ahora ese mecanismo que protege a los llegados al país siendo menores prende de un hilo. Con respecto a la tercera promesa, Biden otorgó en marzo el TPS a más de 300,000 venezolanos y el gobierno anunció a principios de agosto que extendía de 180 días a 18 meses el plazo para que lo solicitaran. Paralelamente, organizaciones humanitarias han reclamado a Biden un nuevo TPS que proteja a los inmigrantes centroamericanos. La Casa Blanca, sin embargo, defiende haber logrado un abanico de grandes avances para los latinos en más de 200 días de gobierno gracias al plan Reconstruyendo Mejor, Building Back Better en inglés, que busca crear empleos, reducir impuestos a la clase media y reducir los gastos de las familias trabajadoras. Dentro de esta estrategia, Biden celebra que gran parte de los 10,9 millones de familias hispanas sin cobertura médica podrán obtener un seguro y que unos 5 millones de latinos accederán a un plan dental, oftalmológico y otorrinolaringólogo. Además, la renegociación del precio de los medicamentos favorecerá a las familias latinas, argumentan, pues usan entre un 10% y un 40% menos fármacos que los estadounidenses blancos para tratar las mismas enfermedades. A nivel educativo, la Casa Blanca aplaude que el 40% de niños latinos de 3 y 4 años que actualmente no van al jardín de infancia por el alto costo de los centros, ahora podrán acudir con un nuevo plan de incentivos y subvenciones para las familias. Asimismo, prevé que miles de latinos se matricularán en Community College, que son universidades de 2 años de menor costo, después de que el presidente anunciara que los 2 primeros años de estudios serán gratuitos. Por otro lado, la administración incentivará la concentración de más maestros hispanos, quienes actualmente representan solo el 9% de esa profesión a nivel nacional, pese a que el 27% del alumnado es de origen latino. Los estudios han demostrado que tener maestros que se parecen a sus alumnos sube sus tasas de graduación y retención en las escuelas y la universidad. Las ayudas destinadas al pago de la renta son otro de los ejes que destaca el gobierno estadounidense en sus políticas favorables a la comunidad latina en el marco del debate alrededor de la moratoria federal a los desalojos que se venció a finales de julio y que la administración extendió unos días después. Aunque esto le dio un alivio temporal a los cientos de miles que se enfrentaban a tener que dejar sus hogares en medio del peor repunte del coronavirus,
se espera que la moratoria sea desafiada nuevamente en las cortes y los inquilinos paguen lo que deben. Por eso son tan importantes estas ayudas para el pago de la renta para los latinos, pues son junto con la comunidad negra quienes más desalojos se enfrentan antes y durante la pandemia. El gobierno de Biden también destaca el crédito fiscal por hijo, que según sus cálculos favorecerá a 4,5 millones de familias latinas y reducirá la tasa de pobreza hispana en el país en un 39%.